para todos los compañeros que se acaban de conectar. Decíamos, si tenemos una circunferencia de radio 1, ¿no es cierto? Y el centro de esa circunferencia coincidiese con un eje coordenado y nosotros empezamos a desplegar radios, ¿no es cierto? Sabemos que esos radios lógicamente van a medir 1 y empezamos a buscar las relaciones entre esos radios, entre el arco de circunferencia que se forma, la relación entre ese arco y un supuesto cateto opuesto respecto a este ángulo formado y las relaciones entre ese ángulo formado con el eje y estos radios. De ahí fueron naciendo las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya todos creo que conocemos la relación de estas funciones. Por ejemplo, del seno sabemos que es la relación entre el cateto opuesto, ¿no es cierto? Y la hipotenusa, ¿correcto? Ya sabemos que tiene esa relación. Por eso, ¿no es cierto? Por eso, cuando nosotros vamos dando distintos valores de ángulos, se va obedeciendo las relaciones que existen con estas funciones. Entonces, partiendo de esto así, muy breve, no quiero meterme en pormenores, pero de esa manera se fueron obteniendo los valores de las funciones trigonométricas y en base a eso se puede generar las curvas de esas funciones. Ahora les hago una preguntita a ustedes para ver si se recuerdan. ¿Qué es una función? ¿Qué expresa una función? A ver, veamos si al azar alguien nos responde. Eh, está por ahí Ismael Ordóñez. Si nos escucha Ismael. Sí, profe, sí. Chévere, Ismael. ¿Nos podría, Ismael, con sus propias palabras, no queremos conceptos exactos, pero decir en su propio lenguaje qué es una función? Es una relación, tal vez, ¿Ya? Muy de bien. dos variables. Es una relación. Bueno, puede tener una, dos, tres, múltiples variables, ¿no es cierto? Pero Ujú. bueno, está bastante bien. Una noción más. A ver, preguntémosle a alguna de nuestras compañeras ahora. Eh, por ejemplo, Annalise. ¿Nos escucha Annalise Coronado? Sí, sí, profe. A ver, Annalise, ¿usted nos pudiera decir en sus propias palabras qué es una función? Puede ser una correspondencia de un valor en X y que tiene en Y también, Muy correspondencia de bien. valores en X y Y. ¿Ya? Perfecto. Nosotros más o menos, creo que todos en algún momento habremos visto una expresión, por ejemplo, así. F de X es igual a, yo qué sé, a 7X más 2, 7X más 2. Ya, ahí tenemos una función, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este valor de acá, que le podríamos volver a escribir de esta forma, ¿no es cierto? Y es igual a 7X más 2. Es básicamente, como ustedes dijeron, una correspondencia, una igualdad, una comparación, ¿no es cierto? En donde este valor f de x va a depender del valor que obtenga lógicamente x, ¿no es cierto? Si x le vamos dando distintos valores, desde menos infinito hasta más infinito, f de x va a sufrir distintos valores o va a generar distintos valores. Entonces, las funciones trigonométricas funcionan igualito. Y toda función puede ser representada con una gráfica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver cómo se generan esas gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, muchachos, a continuación, fijémonos un ratito por acá. A ver, traten de déjenme ver esto de aquí, aquí.
Yo aquí, ustedes se fijarán que en la pantalla de Zoom hay dos Boris Cuello, ¿no es cierto? Hay el que estoy yo aquí saludándoles y hay este otro que está apuntando a una hoja. Traten de poner vista del hablante en este momento a este Boris Cuello de acá. Voy a habilitar el audio aquí. Parece que ya está. Profe, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está, profe, pero con eco. ¿Me escuchan ahí? ¿Sin eco? Sí, ahí ¿O está todavía bien. estoy? Sí, ahí está bien. Ya, muy bien. Entonces, les decía, les recomiendo ahorita poner vista del hablante para que ustedes puedan visualizar de mejor manera esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí, muchachos, me he generado un pequeño eje coordenado en donde en las ordenadas vamos a poner los valores de la función, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener los valores de la función. Podríamos ponerles, si es que quieren, y. Ustedes ya saben que y son valores numéricos que corresponden a la función. Y acá, en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? En el eje X, hemos puesto los valores de los ángulos y están en grados, ¿no es cierto? Aquí hubiésemos podido trabajar con grados o hubiésemos podido trabajar con radianes, ¿no es cierto? A la larga ya sabemos la relación que existen entre los radianes y los grados. Eso no vamos a tener inconveniente. Entonces, bueno, hemos graficado 90, 180, 270 y 360 grados. Por acá hemos puesto los siguientes valores. Hemos puesto 0, 5, 1, menos 0, 5 y 1, ¿no es cierto? Vamos a realizar la gráfica de la función seno. ¿Está bien? Entonces, bueno, voy a utilizar un color negro aquí y si nosotros nos acordamos, esa circunferencia de radio 1, ¿no es cierto?, que habíamos realizado previamente, y nosotros aplicásemos una función seno a un ángulo de 0 grados, es decir, un ángulo cuyo radio coincida justo por encima del eje coordenado. El cateto opuesto ahí es inexistente, ¿no es cierto? No tenemos cateto opuesto. Es 0, porque prácticamente el punto final del radio coincide todavía con la coordenada 0 en y. Por lo tanto, el seno de 0 grados es un valor 0. Nuestra gráfica de seno va a iniciar desde el origen, ¿no es cierto? Cuando el ángulo es 0 grados, el seno de 0 grados también es 0. Luego, vamos simplemente considerando los cuadrantes en este momento. Si este ángulo creciese en sentido antihorario, ¿no es cierto?, hasta llegar ese radio 1 a coincidir con el eje de las ordenadas, con el eje Y, ¿no es cierto? Ahí, en cambio, tenemos que nuestro cateto opuesto prácticamente se convierte en el mismo radio, ¿no es cierto? Por lo tanto, se hace 1. Y si dividimos el cateto opuesto, que es 1, para el radio, que también era 1, el valor es 1. Por lo tanto, en 90 grados, ¿no es cierto?, el valor del seno es 1. Luego, si seguimos aumentando, ya nos vamos hacia el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Ahí el valor del seno, cuando alcancemos los 180 grados, otra vez va a coincidir con el eje coordenado, ¿no es cierto? Por lo tanto, en 180 grados, nuestro valor de seno va a volver al valor de 0. ¿Está bien? Entonces, regresamos al valor de 0 en 180 grados. Seguimos aumentando y ahora el cateto opuesto, ¿no es cierto?, aumenta hasta llegar a los 270 grados. Pero al llegar a los 270 grados y basados en un eje coordenado, ya no podríamos hablar de que alcanza un valor de 1, sino de menos 1, porque ahora esa coordenada, ese radio que coincide justo con el eje coordenado, ya está en la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, aquí alcanzamos un valor de menos 1. Y finalmente,
si aumentamos hasta completar la vuelta completa, resulta que los 360 grados son idénticos a los 0 grados, ¿no es cierto? Es el mismo radio y por lo tanto la función termina por aquí. Si nosotros unimos esos puntos, la gráfica nos queda algo así. Y esa sería la gráfica de nuestra función seno, ¿correcto? Claro, ¿qué va a pasar si yo me sigo extendiendo para acá? Esta gráfica va a continuar generándose y más o menos se van a ir repitiendo esos valores, porque ustedes saben que después de los 360 grados, más o menos se generan unas réplicas de lo que ya sucede en esa primera vuelta. Entonces, por ejemplo, acá ya se va a generar 540 grados, ¿no es cierto? 540 grados. Posterior a esos 540 grados llegaremos a los 720 grados, ¿no es cierto? Después de los 720 alcanzaremos los 900 y así sucesivamente. Pero esta gráfica, digamos, ya empezará a sufrir una repetición, ¿correcto? Ahora, con la gráfica tal cual la tenemos ahí, vamos a sacar ciertas conclusiones. Primero que nada, ¿quién de ustedes, compañeros o compañeras, se anima a darnos un concepto a sí mismo, con sus propias palabras, de lo que es el periodo? ¿Qué es un periodo? A ver, Yo, preguntemos ahí profe, al azar. ¿O hay algún... yo, Chévere, a ver, coméntenos. es la distancia que tiene la función en el eje X. A ver, Mateo dice, sería la distancia que tiene la función en el eje X. Podríamos acoplar ese concepto, pero digamos, unos términos que darían la sensación exacta de lo que es un periodo. No sé si por ahí alguien se anima a decirnos. Es la longitud del intervalo, o sea, que está en el punto máximo. Paul dice es la longitud del intervalo. Yo creo que ese, Paul, le pudiésemos acoplar a otro término que vamos a utilizar después. El periodo, muchachos, para que no existan confusiones, hagamos primero una analogía. A ver, ¿cuánto dura el periodo del año lectivo en un colegio? 10 meses. 10 meses. 10 meses, ¿no es cierto? Y es recurrente, es decir, yo qué sé, ustedes ingresan más o menos, pongámosle valores redondeados para que no se confundan. Nosotros todos los septiembre del año iniciamos un año lectivo, ¿no es cierto? Nos vamos más o menos hasta los primeros días de julio, ahí termina nuestro periodo lectivo, nos vamos a nuestro periodo de vacaciones, otra vez alcanzamos septiembre, de nuevo reingresamos a clases. Así es en el colegio, ¿verdad? O sea, redondeando, sin poner fechas exactas. Entonces, ¿cuál ha sido el periodo lectivo? Ustedes mismos ya lo dijeron, 10 meses. Entonces, ¿qué es el periodo, muchachos? El periodo es ese rango, en este caso de tiempo, en donde las actividades se vuelven a repetir, empiezan otra vez desde cero, por así decirlo. Entonces, el periodo en una función, o en este caso para la función seno, ¿no es cierto? Es ese rango, ahí sí podríamos coger las palabras que ya mencionaron algunos compañeros, en el cual esta función se volvería a repetir, volvería a ejecutar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo acabo de decir que si continuaría con mi gráfica, ¿no es cierto? En los 540 otra vez alcanzaría ese valor de 1. Entonces ya la gráfica se extendería algo medio así, ¿no es cierto? Por acá, ya le hago con línea entrepunteada para no confundirlos. Y a lo mejor en los 700, bueno, no a lo mejor, de ley en los 720 la gráfica hace esto y luego en los 900 otra vez baja a -1, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando llegue a los 1080 grados, ¿no es cierto?
otra vez voy a regresar al punto 0. Entonces, si yo veo esta gráfica, ¿no es cierto? Perfecto, hago obtengo esta naturaleza de la gráfica, aquí bajo, ¿no es cierto? Aquí llego a 0 y otra vez voy a empezar a repetir los mismos valores que acá. O sea, hasta aquí la gráfica tuvo una naturaleza tal que seguía generando situaciones nuevas. Y de aquí a acá comienzan a generar repeticiones. Por lo tanto, yo pudiera establecer que en este punto se genera un periodo, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha durado ese periodo? ¿Qué valor tiene ese periodo? 360. Perfecto, John. El periodo de la función seno ha sido 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, anotemos por aquí abajo. A ver. Aquí pongamos seno. Su periodo ha sido 360 grados. Podríamos ponerle entre corchetes, entre paréntesis, perdón, 2pi, ¿verdad? 360 grados o 2pi es el periodo de la función seno. Muy bien. Aquí vamos a ver si esta naturaleza de la función seno. ¿Cómo es esta naturaleza? Es decir, vamos a ver cómo se comporta. Vemos que, a ver, aparte, aquí podríamos hacer, voy a coger otro colorcito por aquí, vamos a tratar de generar una especie de líneas referenciales en los ángulos que hemos trabajado, ¿no es cierto? Voy a poner esas líneas referenciales así. Esto como una ayuda visual a lo que estamos desarrollando. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a denominar a este primer espacio de aquí primero, aquí segundo, tercero y cuarto. Esto que estoy escribiendo en rojo acá van a ser nuestros cuadrantes, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con nuestra función seno en el primer cuadrante? ¿Qué ven que sucede? Crece. Perdón, Sofía, no le escuché. Crece. Muy bien, Sofía. La función crece, ¿no es cierto? Empieza en 0 y cuando termine el primer cuadrante ya tiene un valor de 1, ¿no es cierto? A continuación, en el segundo cuadrante, por consecuencia, ¿qué hace la función seno? ¿Decrece? Decrece. Decrece. Muy bien, Jocelyn. ¿Qué sucede en el tercer cuadrante cuando continúa la función desarrollándose? Crece de nuevo. Otra vez vuelve a crecer. Bueno, consideremos esto. Como aquí los valores ya comienzan a ser negativos, si yo aquí estoy en 0 y por acá estoy en -1, no podemos decir que crezca. Decrece, ¿no es cierto? Porque Sigue la magnitud decreciendo. negativa es menor que un valor de 0. Entonces sigue decreciendo. Perfecto. Y en el cuarto cuadrante vuelve a crecer. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos anotando nuestras conclusiones. La función crece en el primero y cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Crece en el primero y en el cuarto y decrece en el segundo y tercer cuadrante. Muy bien. Ya estamos con dos conclusiones ahí. Ahora, vamos en base a estos comportamientos, en base a estas naturalezas, vamos a mirar nuevamente nuestra función. Con esos crecimientos y esos decrecimientos, vamos a hacer otro tipo de valoración. ¿Qué signo tiene la función seno en ese primer cuadrante? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Tenemos valores de 0, luego vamos aumentando y llegamos a 1, positivo. Seguidamente, en el segundo, ¿qué valores tenemos? ¿Positivo? Positivo. Positivos también.
¿no es cierto? Estamos en 1, vamos decreciendo, pero sin embargo, jamás tenemos un cambio de signo hasta llegar a los 180, donde termine ese segundo cuadrante. Y en el tercero y cuarto cuadrante, ¿qué valores manejamos? Negativo. Negativos, ¿no es cierto? Estamos con primero un decrecimiento de la función, luego nuevamente un crecimiento, pero todo el tiempo nos manejamos con valores negativos. Por lo tanto, saquemos otras conclusiones. La función es positiva en el primero y segundo cuadrante, y la función es negativa, ¿no es cierto?, en el tercero y cuarto cuadrante. Están ahí nuestras conclusiones, ¿correcto? Muy bien. Hemos sacado ya varias conclusiones. Vamos con otras conclusiones. Aquí vamos ya a ver otro tipo de conclusiones, de otra naturaleza. Si observamos a la función, ustedes le tienen ahí a la función justo en un periodo, ¿no es cierto? En ese periodo de la función, que justamente son los 360 grados que ya habíamos especificado, ¿dónde nomás la función le corta al eje X? ¿Dónde existen cortes de la función con el eje X? Cuarto cuadrante. En el segundo y cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Ya. Lo que sería igual a decir que la función le corta al eje X en 180 grados y en 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, entre 0 y 180 grados, lógicamente hay 180 grados. ¿Y qué sucede entre 180 y 360? ¿Cuánto tenemos ahí? También 180. También 180. Entonces, eso me permite ver otro comportamiento de la función seno. Que la función seno corta el eje X cada 180 grados, o lo que sería igual cada pi radianes, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con esa conclusión? Miremos nuevamente la función seno para verificar que sea así. Si es verdad, ¿no es cierto? Cada pi radianes o cada 180 grados, la función le va cortando al eje X. Ojo, ahorita yo creo que vale la pena poner eso porque sí es importante. Ahorita la función, ¿qué sería? F de X es igual a seno de X, ¿no es cierto? Para esta función, esta de aquí, es que estamos sacando todas estas conclusiones. Porque si aquí nosotros generaríamos cambios, lógicamente la función va a tener distintos valores y esto de acá también va a cambiar. Pero es importante, y para eso estamos haciendo esto, es importante primero conocer y sacar conclusiones de esta función. Esta va a ser como que la función elemental, digamos así. De ahí le podemos hacer sufrir varias transformaciones, pero de aquí partiríamos siempre, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya sabemos los costes de la función con el eje X. Ha sabido ser cada 180 grados. Perfecto. Y por último, vamos a términos ya más exclusivos de las funciones y algo que ustedes trabajarán muchísimo en análisis matemático 1, si es que no es que ya lo están trabajando. ¿Cuál creen que sea el dominio y el rango de esta función? El dominio de la función son todos los valores que la función puede tener en el eje X y el rango son todos los valores que la función puede tener en el eje Y. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Estas son ya las más difíciles. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser el dominio y el rango de esta función? Asimismo, espero por voluntarios y luego vemos si es que pedimos la palabra. El dominio sería de 0 hasta el infinito porque... Ya, a ver, Rafael propone que el dominio sea desde 0 hasta el infinito. Sí, podría ser.
porque nosotros vemos que la función hacia acá va a seguir generando lo mismo continuamente y continuamente, ¿no es cierto? ¿Alguien está de acuerdo con Rafa o quiere proponer algo más? ¿No es desde menos infinito hasta infinito? Muy bien, David, muy bien. Rafael y David están bastante bien. Y en este caso, David complementa lo que dice Rafael. La función también puede crecer o puede empezar a generarse desde el origen hacia la izquierda, ¿no es cierto? La diferencia sería que acá vamos a tener ángulos negativos, menos 90, menos 180, menos 270, pero la función va a seguir teniendo la misma naturaleza, ¿no es cierto? No va a cambiar. Entonces, es verdad, el dominio de esta función puede ser desde menos infinito, coloquemos ya por acá, hasta más infinito. Dominio. Y ojo, siempre, bueno, ustedes van a ver esto con funciones incluso más complejas ya en análisis matemático, pero esto se escribe así, ¿no es cierto? El dominio es desde menos infinito, esto puede ser menor a x, ¿no es cierto? Y hasta más infinito. Aquí x son valores de ángulos, ¿no es cierto? Recuerdan que ya puntualizamos eso. A ver, estoy teniendo problemas aquí de visualización. Veamos si se me aclara. Boris, Sí, ¿y no podría ser ahí en ese caso todos los números reales? se puede escribir de esa manera también, John. Así es. Pero, digamos que aquí yo doy lugar a que cualquier persona que estudie esta materia, que tenga un conocimiento limitado, por así decirlo, aquí se le hace más perceptible el hecho de conocer todos los números que estarían interviniendo, ¿no es cierto? Desde menos infinito hasta más infinito. Que lógicamente, como usted mismo manifiesta, son todos los números reales. Pero es preferible mantener este formato, digamos así. Es más asequible para el estudio. Perfecto, muchachos. Ya estamos con el dominio. Ahora observemos nuevamente nuestra función y decíamos, también tratemos de obtener el rango. El rango van a ser todos los valores posibles de la función para y, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que podemos dar a x cualquier ángulo, ¿no es cierto? Podemos dar como ángulo menos 9760, como podemos dar como ángulo un ángulo de más 10.870.000, ¿no es cierto? Igual la podríamos calcular el seno de ese ángulo, igual nos va a dar un valor en y. Pero ¿cuáles pueden ser esos valores en y? De De 1 1 a a menos X 1. menor o igual a 1 y X menor o igual a menos 1. Perfecto, sí, hay, la verdad que todos le atinaron perfecto. Entonces, ahora tenemos que escribir eso así mismo como en términos de estas igualdades, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que el rango de la función, ¿no es cierto? El rango de la función seno es desde menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 menor o igual a y menor o igual a más 1. Entonces, ojo con algo. Esto también ya van a ver en análisis matemático. Noten que aquí no puse menor o igual, ni menor o igual, solo puse menor. ¿Por qué? Porque el valor infinito como tal no existe, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor infinito? No sabemos. Alguien me puede decir mil billones y por ahí alguien más valiente sale y dice, no, el infinito sería 10.000 trillones, ¿no es cierto? Y así podemos irnos hasta el final del día. Entonces, jamás vamos a poder definir cuál exactamente es el valor infinito. Pero en cambio, el rango sí podemos definir, pues es 1 y menos 1. Entonces, y sí puede llegar a ser menos 1 y sí puede llegar a ser 1. Por eso aquí se utiliza el menor igual y el menos igual. ¿Correcto? Eso ya han de profundizar un poquito más en cómo escribir dominios y rangos en análisis matemático. Bueno, yo creo que ya con esto tenemos toda la información respecto a la función seno. Ya creo que no hay nada más que podríamos acotar respecto a cómo esta función seno se está comportando, ¿verdad? ¿Alguna duda o alguna consulta o algo que no se haya entendido de esta función? ¿Estamos todos claros con esto?
Doménica, ¿qué opina usted? ¿Está claro? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Chévere, bueno, a ver, aquí hay dos Doménicas, pero le pregunté a la que está en vivo y en directo. Sí, profe, todo claro. Ya, chévere, Dome. A ver, ¿quién más? Preguntemos por ahí. Ramiro y Pablo Cordero, ¿sí se entiende? Sí, profe, sí está todo claro. Sí, profe. Buenazo, chévere, chévere. Entonces, podemos continuar con esto. Muy bien, ya que tenemos este eje coordenado dibujadito aquí, ¿no es cierto? Y está clarita cómo funciona la función seno, de una vez ejecutemos la función coseno, ¿no es cierto? La función coseno, a diferencia de la función seno, lo único que dice es que se va a evaluar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros regresamos, ¿no es cierto? A ver, vamos por un momentito a cambiar la vista del hablante, ¿no es cierto? Y voy a silenciar un ratito. Y me voy a reanudar el audio por acá. A ver. Listo. Voy otra vez a irnos a nuestra pizarrita para que recordemos de dónde estamos sacando todo eso. Entonces, recuerdan que acá teníamos un eje coordenado que está en verde, ¿no es cierto? Teníamos una circunferencia de radio 1. Y ahora vamos a empezar a analizar la función coseno, que sería el cateto adyacente, es decir, todo lo que es adyacente al ángulo. Adyacente quiere decir junto, ¿no es cierto? Todo lo que se va generando junto al ángulo en este valor que es paralelo al eje X, y lo vamos a evaluar con este radio de valor 1, ¿no es cierto? Entonces, partamos de cuando este radio llega justo a este punto de acá, o sea, radio y cateto adyacente coinciden exactamente en el valor 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Y en base a eso vamos a empezar a generar nuestro gráfico de la función coseno. Paremos otra vez de compartir por acá. Déjenme me silencio por aquí. Y me habilito por acá. Muy bien. Otra vez pongamos vista del hablante para que puedan ver de mejor forma. Entonces ya, aquí mismo, en esta misma gráfica vamos a hacer la función coseno. Para no confundirnos, la función coseno hagámosle en rojo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si yo digo que ahora evaluamos el cateto adyacente con respecto al radio S de 1, cuando yo estoy justo en el ángulo 0, noto que coincide, ¿no es cierto? Coincide el radio con ese cateto adyacente. Ambos, lógicamente, si coinciden, si son el mismo, ambos son 1. Entonces, si yo hago cateto adyacente 1 dividido para 1, ¿qué valor obtengo? 1. 1, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, resulta que mi función coseno, cuando el ángulo es 0, empieza aquí. Empieza en 1. Ahora, muy bien, ese ángulo va creciendo, ¿no es cierto? Ese cateto adyacente cada vez se hace más chiquito porque el radio sube hasta que justo coinciden los 90 grados y prácticamente el cateto adyacente desaparece, ¿no es cierto? Ya no hay una reflexión del ángulo en el eje X, ya no se genera, ¿no es cierto? Por lo tanto, se hace 0. Si yo hago 0 para 1, el valor que obtengo a los 90 grados es... ¿Cuánto es, Iván Matute? 0 dividido para 1, ¿cuánto me da? 0, profe. O no tiene valor. Ya, perfecto. 0 dividido para 1, 0, ¿no es cierto? Correcto. Continuamos. Ahora nos vamos al segundo cuadrante, ¿no es cierto? Vamos a trabajar de 90 a 180. Muy bien. Entonces, en ese segundo cuadrante, yo veo que ese cateto adyacente otra vez se comienza a alargar, pero ahora en la parte negativa del eje X. Entonces, cuando llego a los 180, el valor de X, ¿no es cierto? El valor de ese radio corresponde al mismo valor de menos 1.
Entonces, si menos 1 es el cateto adyacente y divido para el radio que es 1, ¿qué valor tengo? 1. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Menos 1 dividido para 1, menos 1. Menos para más, menos. Entonces llego acá. ¿No es cierto? Ahora, sigo creciendo con mi ángulo. Ahora me voy al tercer cuadrante, ¿no es cierto? Hasta que llego a 270. Otra vez llego a una instancia en donde ese cateto adyacente no tiene una alineación, no tiene una concordación con el eje X. Se hace 0, desaparece, ¿no es cierto? Entonces otra vez haría la operación matemática 0 dividido para 1, que yo sé que me da 0, ¿verdad? Entonces en 270 el valor del coseno también es 0. Y finalmente alcanzo los 360 grados, que no es otra cosa que lo mismo que sucedía a los 0 grados. Y yo a los 0 grados ya determiné que el coseno tiene un valor de 1, ¿no es cierto? 1 positivo. Entonces mi función coseno termina por acá. Vamos uniendo los puntitos. Vamos a tener algo medio así. Muy bien. Ahí está nuestra función coseno. Sí se le distingue de la función seno, ¿verdad? Bueno, este esfero rojo está un poquito enfermo. No se le ve del todo bien, pero sí se alcanza a distinguir del negro que era la función seno. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la función coseno y la función seno. Perfecto. Tal cual hicimos en la función coseno, ahora hagamos en la función seno. Perdón, al revés. Tal cual hicimos en la función seno, ahora hagámoslo para la función coseno. Entonces acá vamos a tener los valores del coseno, ¿no es cierto? Que representarían una función escrita de esta forma. F de x igual a coseno de x. ¿Correcto? Si esa va a ser la función, entonces les pregunto de nuevo a ustedes, muchachos. Le tienen a la función ahí. Es la que está en rojo. Correcto. Ya vamos a pensar en qué sucedería posterior a los 360 grados, ¿no es cierto? ¿Qué va a realizar esa función coseno? Y en base a lo que va a realizar esa función coseno, quiero que ustedes me digan cuál será, a ver, desde aquí, cuál será el periodo que va a tener ahora la función coseno. ¿Cuál creen ustedes que va a ser ese periodo? 360 grados. 360 grados. A ver, estaba distraído. ¿Quién lo dijo? Yo. Ya, chévere, Mateo. Muy bien. Ahora, esta nueva función, esta función coseno, también tiene un periodo de 360 grados, porque vemos que sale desde 0, ¿no es cierto? Pasa por 90, 180, 270, 360. En 360, otra vez alcanza el mismo valor con el cual inició y de ahí comienza a repetirse los mismos valores. Por lo tanto, está muy bien. El periodo para la función coseno ha sido igual 360 grados o lo que es igual a 2pi. ¿Está bien? 360 grados o 2pi. Muy bien. ¿Cómo está la naturaleza de la función? Ya de una vez, a ver, yo les voy a ir pidiendo ahora la palabra. Díganos, Tatiana Ortiz, ¿dónde es que la función crece? Perdón, profe. Perdón, estaba silenciado. Del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. A ver, Tatiana nos dice del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Ubiquémonos en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante empieza aquí. Ah, no, entonces Aquí. desde el tercero al cuarto. Perdón.
Ah, ya. Bueno, entonces vamos a ver. Nos dice desde el tercero al cuarto. Estamos aquí en el tercer cuadrante. Muy bien, aquí estamos en -1 y hasta 270 ya estamos en 0. 0 es más que -1, ¿no es cierto? Y de ahí vamos desde 0 y alcanzamos 1. Entonces, muy bien. La función crece en el tercero y cuarto cuadrante y por ende decrece ¿en dónde? En el primero y en el segundo. Muy bien, en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, vamos anotando esas conclusiones. La función va a crecer en el tercero y cuarto cuadrante y va a decrecer en el primero y segundo cuadrante. Perfecto. Observemos nuevamente nuestra función, le tenemos ahí, es la que está con rojo, y le preguntamos a Emanuel, ¿dónde la función es positiva y dónde la función es negativa? ¿Nos escucha, Emanuel? Denos señales de vida. No nos escuche, Manuel. Bueno, ojalá esté comiendo un rico desayuno. Adamaris, ¿usted nos escucha? Sí, profe. ¿Cómo le va, Adamaris? Cuéntenos, ¿dónde usted visualiza que la función es positiva y dónde visualiza que la función es negativa? Positiva en el primero y en el cuarto. Muy bien, Adamaris, perfecto. Vemos claramente que la función se mantiene por encima del eje de las abscisas desde el primero, en el primer cuadrante, ¿no es cierto? En el segundo y en el tercero pasa a la sección donde manejamos valores negativos y en el cuarto cuadrante nuevamente manejamos valores positivos. Entonces, basados en las conclusiones de Adamaris, la función es positiva en el primero y cuarto cuadrante y la función es negativa en el segundo y tercero cuadrantes, ¿no es cierto? Chévere, muy bien. Muy bien, muchachos. Me gusta que estén así atentos y concentrados. Ahora, les pregunto yo. Veamos, a ver, ¿a quién no le hemos escuchado todavía, según yo? Preguntémosle a ver, según yo ya todos han participado, lo cual es muy bueno. A ver, Juan Verde Soto. Juan, ¿se anima a decirnos cada cuánto o dónde usted ve que la función corta al eje X? Corta el eje X en 90 y 270. Muy bien, muy bien apreciado. Ahora, hay un pequeñísimo problema con la apreciación que muy acertadamente usted nos hace, Juan, que eso nos da solamente una noción de esto que tenemos graficado, ¿no es cierto? Aquí tenemos graficado justamente ese ángulo de 90, de 270, y de alguna manera se nos hace viable rápidamente decir dónde le corta al eje X. Pero si nosotros nos acordamos un ratito de la función seno, en la función seno habíamos establecido que es cada 180 grados, ¿no es cierto? Independientemente de dónde esté la función. Entonces, podríamos aquí dar como que un valor o como que una especificación para que no nos importe qué ángulo nos den en esa función, sino con cualquier ángulo, con cualquier valor, nosotros enseguida podamos determinar si es que le va o no le va a costar. Usted mismo, Juan, o si hay algún compañero que le quiera ayudar, que le quiera respaldar en esa respuesta. Ojo, está muy bien lo que nos dijo Juan, sino yo ahora lo que les pido es, tratemos de dar una expresión
mucho más generalizada, o sea, algo que nos pueda ayudar a determinar esto más allá de lo que tenemos aquí, que es de 0 a 360 grados. ¿Corta cada 180 grados o cada pi radianes? Cada 180 grados, nos dice el compañero. A ver, en realidad ahí podríamos generar un error, porque si nosotros vemos, aquí en 180 grados no está cortando la función seno con el eje X. Más bien ahí, más verídico sería lo que anunció Juan, que corta cada 90 y cada 270, pero bueno, eso es en esta parte de la gráfica, pero eso no podría generalizarse, ¿no es cierto? Porque ese valor de 90 y ese valor de 270, así como tal, 90 y 270 no van a volver a aparecer. Claro, luego vamos a decir, por ejemplo, en 540, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué relación guardan 90, 270, 540, 900 grados? ¿Qué relación guardan? ¿Le logran verificar? 90 grados. 90 grados, nos dice Paul. No, en realidad 90 grados. El doble de 90 grados, tampoco, porque el doble es 180. La relación es la siguiente. Como que saltando uno. De 90 se salta 180 y cruzan el 270. Muy bien, Juan Fernando. Me gusta su análisis, pero para ponerle No sé en cómo términos... expresarle, pero algo así. Ah, muy bien, muy bien. Está bastante bien. La verdad, todos creo que tienen la idea, pero esta sería la indicación perfecta para que no haya esa confusión. La función corta al eje X en múltiplos impares de 90 grados. Impares de 90 grados. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cuáles son los impares? 1, 3, 5, ¿verdad? A ver, vamos con el primer impar. 90 por 1, 90. ¿Corta la función coseno en 90? Sí, corta, ¿no es cierto? Sí. Vamos con el siguiente impar. 3. 90 por 3, 270. ¿Le corta en 270? Sí. Sí. También, perfecto. Vamos con el siguiente impar. 5. 90 por 5, 450. A ver, ¿es 450 o 540? Aquí creo que 450. Estoy... A ver. Ya, 450 grados. Perfecto. Aquí hay un error. Aquí sería más... Aquí está escrito 540, pero en realidad... A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Ah, claro. Es 450. Sí. Ahí debería ser 450 grados, ¿no es cierto? Ya, muy bien. En 450 grados, lo que pasa es que aquí estoy sumando de 360 a 540, estoy sumando 180, pero aquí deberían ser solo 90. Entonces aquí hay un error en nuestra escala. Aquí es 450, ¿no es cierto? Ya. Entonces sí se cumple, ¿verdad? Todos los múltiplos impares de 90 grados, ¿no es cierto? Resulta que son costes de la función coseno con el eje X. Entonces sería los múltiplos impares de 90 grados o de pi sobre 2 radianes, ¿no es cierto? Siempre acordémonos también de los valores en radianes. Entonces, esto ya define lo que en un inicio Juan nos comentó, ¿no es cierto? Le consta en 90 y en 270. Entonces, 90 y 270, la relación que guardan es que ambos son múltiplos impares de 90 grados. Y así podríamos replicar lo mismo a lo largo de toda la función coseno. Perfecto, nos está faltando dominio y rango. ¿Cuáles creen que sean esos? Es la misma que la del seno.
Es igual que Nos dicen que es la misma que del seno. En realidad sí, ¿no es cierto? Nosotros vemos que la función coseno puede tener valores, todos los valores, desde menos hasta más infinito, ¿no es cierto? Menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Y el rango también va desde -1, incluido ese valor, ¿no es cierto? Porque sí puede ser la función coseno -1, hasta +1, incluido ese valor, ¿no es cierto? Porque sí puede la función seno ser 1. De hecho, es -1 en 180 grados y es 1 positivo en 0 y en 360 grados. ¿Se entendió esto, muchachos? ¿Sí? profe. ¿Quedó claro? Sí. Chévere. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a parar este video ahorita por aquí. Voy a regresar a mi vista generalizada. Y bueno, entonces, muchachos, yo les voy a mandar un primer debercito para el día de mañana. Porque mañana tenemos clases de 9 a 11, ¿verdad? Ya. No, lo que quiero que hagan, ustedes pueden ir al aula virtual. ¿Ya ingresaron al aula virtual? ¿O no han podido ingresar Sí. todavía? No, Sí, sí. Ya. Sí, sí entramos. Ya, todos han ingresado al aula virtual, ¿no es cierto? A ver, déjenme, hago aquí un ligero cambio. Listo. Entonces, van a ingresar al aula virtual y en el aula virtual, en la parte de bibliografía, van a encontrar un libro que se llama Matemáticas Simplificadas. Descarguen ese libro y busquen en el índice, hay una parte que se refiere a trigonometría y más o menos me parece que es, a ver, les tengo yo aquí las páginas. En la página 813 del libro de Matemáticas Simplificadas, ustedes van a encontrar la gráfica de la tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante. Y luego, ¿no es cierto? Van a encontrar una tabla general para todas las funciones trigonométricas donde van a ver periodo, amplitud, incluso para ya las funciones secante, cosecante y tangente van a ver asíntotas. Valores característicos de X y valores característicos de Y definidos en dominios y en rangos. Un poquito adelantándome para que puedan entender la lectura que van a ir a hacer. Las asíntotas son valores a los cuales una función se aproxima. Está cerquita de llegar, pero definitivamente no puede ser ese valor, ¿correcto? Esa sería una explicación muy así elemental de un lenguaje fácil de entender. Entonces, es un valor que se aproxima, pero de todas maneras no alcanza nunca a ser ese valor. Eso es una asíntota. Entonces, me invento en una función cuya asíntota esté en 3, quiere decir que la función va en algún punto a ser 2.9, 2.98, 2.99999, pero jamás va a ser 3, ¿correcto? Esa sería la asíntota, ¿no es cierto? La asíntota sería 3. Bueno, con esa brevísima explicación de asíntota, vayan ustedes y revisen, pero a conciencia, cuadrante por cuadrante, cómo se desarrolla la función tangente, la función cotangente, secante y cosecante. El libro ya tiene hechos los gráficos, ustedes no van a tener que ir a graficar nada. Lo que sí les pido es que vayan y lean a conciencia, porque es importantísimo que ustedes reconozcan toda la naturaleza de estas funciones. Cosa que luego, me pongo un ejemplo, si es que estamos hablando en algún ejercicio puntual de que tenemos un ángulo en el tercer cuadrante de la función cotangente, ustedes inmediatamente digan, ah, ya, perfecto, ese ángulo tiene que ser de ley, me invento, negativo, ¿no es cierto? Y los valores tienen que estar entre este y este valor, y en ese momento esa función está decreciendo, por ejemplo, ¿ya? O sea, esa sería la idea, que ustedes reconozcan eso así, con la suma brevedad del caso. Que si yo luego les digo, a ver, tengo el seno de tal ángulo, ustedes digan, ah, ya, perfecto, ese ángulo
sería el equivalente a tener un ángulo en el cuarto cuadrante y la función en el seno en el cuarto cuadrante está creciendo, pero tiene valores negativos. ¿Correcto? Esa es la idea de esto, muchachos, de hacer todas estas gráficas. Que ustedes reconozcan y de alguna manera absorban el comportamiento de las funciones trigonométricas al detalle. Y de todas maneras, bueno, por lo pronto dejemos eso ahí. Ese va a ser el deber para el día de mañana. Ustedes van a venir viendo cómo se desenvuelven las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. Y mañana aquí hacemos unos pequeños ejercicios relativos a las amplitudes y a los periodos de las funciones trigonométricas y a los desplazamientos de fase, ya cuando las funciones sufren ligeras modificaciones, ¿correcto? Que es un tema muy sencillito de aprender. Oiga, profe, ¿y de qué página? ¿Qué página fórmulas y eso queda muy claro. ¿Estamos de acuerdo en lo que tenemos que ir a hacer hoy, muchachos? Sí, ¿de qué página estaba en el libro? A ver, discúlpenme, estaba sin audio. 813. Les decía, ¿estamos de acuerdo o voy a dar una consulta? ¿Podría repetir las páginas? Perdón, es que no escuché. Ah, ya, claro. Me parece que todo inicia en la página 813. Ahí van a encontrar ya la gráfica de la función tangente y también van a encontrar las gráficas de la función seno y coseno, que están antecitos de eso. ¿Está bien? Por si quieren darle un repaso o a lo mejor verle con más claridad. Otra cuestión más. En este momento, bueno, vamos a parar de grabar la clase